Siguiendo con los cuadros gastrointestinales, hoy vamos a revisar unas diarreas causadas por bacilos gram negativos que se caracterizan por ser catalasa positivos, oxidasa positivos. Dentro de las bacterias que se consideran bacilos gram negativos, oxidasa positivos, tenemos al género Vibrio, tenemos al género Aeromona, o bien a la familia Aeromonadaceae, y la única enterobacteria que se puede decir que es oxidasa positiva son las las Plesiomonas shigeloides. Entonces hoy hablaremos acerca del género Aeromona y del género Plesiomona. Por definición, las aeromonas son bacilos curvos, ligeramente curvos, gram negativos. A diferencia de la familia Campylobacteriaceae, que son bacilos un poquito más curvos, tomando formas como retorcidas que le dan el aspecto como si fuera una S. El caso de las aeromonas y de los géneros vibrios son bacilos gram negativos que tienden a formar formas como de C, pero no una C muy pronunciada ni una C muy cerrada, como nosotros veríamos la letra C latina. Hay que tener muchísima atención y estar presente a los detalles de tinción, porque esa curvatura no es muy explícita. Por ejemplo, un bacilo recto es aquel que tiene una forma completamente recta, pero las aeromonas y los vibriones los vamos a encontrar como estos bacilos ligeramente curvos que vemos aquí. En la literatura los vibriones los definimos como, algunos lo definen como bacilos en forma de coma o bacilos curviados, pero realmente en caso de las aeromonas son una curvatura muy tenue, muy ligeramente curviada. Entonces hay que prestar mucha atención a la tinción de Gram para poder ver la curvatura de las aeromonas. Todas las aeromonas son móviles, excepto aeromona salmonicida, que no se mueve, que no posee flagelos. Todas las demás aeromonas poseen flagelos, ya sea polares o anfitricos. Normalmente es que podemos encontrar aeromonas con un solo flagelo polar. Por definición, todas las aeromonas son tanto catalasa como oxidasa positivos, y a diferencia de los no fermentadores, que también son oxidasa positivos, las aeromonas se consideran como fermentadores de glucosa. La lactosa normalmente es negativa, con una tendencia a fermentar la sacarosa, y esto es muy interesante porque nosotros podemos ver un comportamiento en Kia de K sobre A, pero en TCI lo observaríamos A sobre A. Entonces, esa es una característica muy importante de las aeromonas. Otra característica es que estas bacterias tienden a ocupar los mantos acuíferos tanto salados como dulces, con un predominio preferentemente de mantos acuíferos de tipo dulce. Es decir, lo podemos encontrar en ríos, lagunas o cualquier fuente de agua dulce. Obviamente, la distribución de esta bacteria se define como una bacteria cosmopolita, porque no solamente lo podemos encontrar en nichos de agua como acúmulos, como lagunas, lagos, ríos, sino que también la podemos llegar a encontrar en las tuberías o en los filtros que se utilizan, por ejemplo, para el lavado de piscinas. Obviamente esta característica permite que la bacteria también lo podamos encontrar en el agua estancada, y esto es muy importante porque la bacteria no solamente puede llegar a producir diarrea, sino que también produce infecciones de heridas. De hecho, la producción de infecciones en heridas es mucho más frecuente que las infecciones diarreicas que llegan a producir las aeromonas. En la clasificación taxonómica de la familia Aeromonadaceae, parte del filo Protobacteria, de la clase Gamma Protobacteria, y antiguamente pertenecía al orden de los vibrionales. Sin embargo, por cuestiones de ribosoma 16S se separó y se formó su propio orden, el orden Aeromonadales. Pertenece al género Aeromonas y la especie más importante es la Aeromona hidrófila. Antiguamente la familia, la Aeromona formaba una sola familia
con los vibrios y se le llamaba la familia Vibrionaceae. Y dentro de la familia Vibrionaceae, pues estaba ubicada taxonómicamente Aeromonas, Plesiomonas y obviamente los vibrios. Sin embargo, después de la reclasificación genómica, se decidieron formar no solamente el orden de los aeromonadales, sino también la familia Aeromonadaceae. Lo mismo ocurrió con Vibrio. Se formó el orden Vibrionaceae y la familia Vibrionaceae. Y Plesiomonas fue transferida de la familia Vibrionaceae a la familia Enterobacteriaceae. Hay aproximadamente unas 21 especies de aeromonas que se agrupan preferentemente por su homología en cuanto a ribosoma 16S. Y a esto se le conoce como clústeres o grupos. En algunos libros lo van a encontrar como complejos: el complejo de Dromona hidrófila, el complejo de Dromona cavie y el complejo de Dromona veroni. Dentro de las especies más importantes que pueden llegar a producir patología, pues el complejo de Dromona hidrófila es el más importante. Ahora, estas bacterias no solamente causan patología en los seres humanos, sino también pueden causar infecciones en peces, algunos insectos. De hecho, la Aeromona salmonicida fue encontrada produciendo úlceras de piel en los salmones, de ahí el término Aeromona salmonicida, ¿no? Debido a que es una bacteria ubicua que la podemos encontrar tanto en el suelo como en las aguas, pues es muy importante hacer la diferenciación, ¿no?, entre las especies de aeromonas para poder establecer cuál es el agente causal en determinada patología. La vía de transmisión en el caso de los seres humanos puede ser a través de dos fuentes principales: a través ya sea de alimentos contaminados o obviamente a través del consumo de agua contaminada. Los alimentos también se pueden infectar o contaminar cuando se utilizan aguas negras o lavamos las verduras, las frutas en los ríos o en fuentes acuíferas que contengan a la bacteria que estoy viendo ya. Y debido a que es una bacteria que se puede encontrar en las fuentes de agua, pues obviamente el contacto o la probabilidad de contagio es relativamente elevada. Ahora, estas aeromonas, como yo les comentaba, no solamente pueden llegar a producir diarrea en los seres humanos, sino que también pueden llegar a infectar heridas abiertas. De hecho, por ejemplo, se han descrito casos de personas que se infectan con aeromonas o le producen heridas en la pierna, en el brazo o en la espalda, después de haber nadado o después de haber estado en contacto con fuentes fluviales, ya sea ríos o lagunas. Hay algunos casos bastante documentados, por ejemplo, donde personas llegan a producir infección de herida en la mano al momento de lavar peceras o al momento de lavar estanques de agua. Entonces, las aeromonas, por su característica ubicua, pueden llegar a producir tanto infecciones diarreicas como infecciones de heridas. Obviamente, en este caso lo que nos atañe a nosotros son las diarreas causadas por el género Aeromona. No es la única especie que yo puedo llegar a encontrar como agente causal de diarrea, sino vamos a ver que también los vibriones, incluso las plesiomonas, son bacterias que están asociadas preferentemente a alimentos contaminados que hayan estado en contacto con aguas o fuentes pluviales o que sean consumidos de manera cruda, vamos a llamarla así, sin un tratamiento desinfectante, que pueden llegar a producir diarrea en los seres humanos. A las infecciones por Aeromona lo podemos catalogar en un cuadro diarreico leve y un cuadro grave, ¿no? Por ejemplo, los cuadros gastrointestinales pueden llegar a producir sepsis derivado a que, según el serotipo o el tipo de cepa que podamos nosotros llegar a adquirir con los alimentos, pueden llegar a producir un proceso inflamatorio con diarrea, sangre, perforación intestinal y obviamente desarrollo de sepsis. Puede haber peritonitis. Se han documentado casos, por ejemplo, de pacientes que están nadando en ríos y de repente aspiran agua por la boca
y pueden llegar a producir neumonía. En algunos casos han documentado infección de vías urinarias, en otros conjuntivitis. El caso es de que las infecciones por Aeromona hidrófila pueden ser variados, siendo el cuadro gastrointestinal el más importante, o el más importante desde el punto de vista de infecciones asociadas a alimentos contaminados. Cuando la bacteria se hace sistémica, puede llegar a producir un cuadro febril bastante agudo, con una temperatura menor o igual a 38.5, y las diarreas o las exposiciones diarreicas pueden ser de dos tipos. Pueden ser diarreas de tipo osmóticas, con evacuaciones abundantes, con pérdida de integridad, que se asemeja mucho a la diarrea producida por Vibrio cólera. En otros casos, dependiendo de la cepa, la Aeromona hidrófila puede llegar a producir un cuadro desinteriforme, es decir, la presencia de moco y sangre en heces fecales. Ahora, tomando en cuenta pues de que diferentes cepas de Aeromona hidrófila pueden llegar a producir diarrea en niños, no solamente, perdón, entre niños y adultos, es muy importante resaltar que la diarrea más frecuente o la que podemos llegar a encontrar en pacientes que han estado en contacto con alimentos contaminados, normalmente son las diarreas de tipo osmótica, que son diarreas líquidas, que puede o no presentar fiebre, puede o no presentar vómito, pero la característica es que es una diarrea que imita mucho el cuadro gastrointestinal producido por Vibrio cólera. En algunos otros casos, las aeromonas pueden llegar a producir una diarrea inflamatoria con producción de moco y sangre. En otros casos, produce una diarrea crónica. Una diarrea crónica que no va a producir una diarrea semejante a la del cólera, pero sí es una diarrea persistente que puede durar hasta más de 2 semanas. Entonces son dos tipos de diarrea. Una diarrea aguda, semejante a la de cólera, que es un cuadro bastante grave porque el paciente se deshidrata y se puede morir. Un cuadro inflamatorio y un cuadro de diarrea persistente. Como siempre sucede, para poder recolectar la muestra tenemos que echar manos de recipientes de boca ancha, de preferencia que sean estériles. El problema que nos enfrentamos a veces cuando las muestras son de carácter líquido, se recomienda más el uso de recipientes grandes. Por ejemplo, en los casos de pacientes con evacuaciones muy frecuentes, muy agudas, se recomienda que se pueda defecar en una, pues, no sé, ¿cómo le llaman? Basinicas, ¿no? Un recipiente ancho, y de ahí recolectar la muestra y colocarla en un frasco, o bien utilizar un hisopor rectal. Sin embargo, no se recomienda que la muestra de materia fecal, cuando son líquidas, se pueda recolectar de la taza de baño. ¿Por qué? Porque la taza de baño pues no solamente va a contaminar la muestra, sino que la materia fecal, si es líquida, pues obviamente va a perder muchísimo más consistencia. Por lo tanto, se recomienda, si bien no podemos, se puede realizar el hisopor rectal, se tendría que recolectar la muestra por separado, en un contenedor limpio, y posteriormente de ahí trasvasarlo a un frasco de boca ancha. Se puede utilizar hisopo Caribleis siempre y cuando recolectemos la muestra directamente por hisopor rectal. Si no, es más que suficiente colocar una muestra, una porción de muestra líquida en un frasco. Si es una diarrea de tipo inflamatoria, como ya vimos en el caso de Shigella, pues de preferencia hay que recolectar la parte que presenta moco y sangre, que es una muestra representativa para los casos de diarrea producida por él. Bien. Se ha recomendado mucho, por ejemplo, el uso de envoltorios plásticos para poder recolectar la muestra cuando estamos hablando de que es una diarrea muy abundante, completamente líquida. Lo que se hace es conseguir esos plásticos que se utilizan para, por ejemplo, para envolver los alimentos o cualquier bolsa de plástico que sea nueva, y lo que se hace es que se coloca sobre la taza de baño. Obviamente el paciente cuando defeca la materia fecal se va a acumular en ese lugar,
y pues de ahí la podemos colectar para traspasarla a un frasco de boca ancha. Bien, ¿en qué medios vamos a inocular las muestras? Para el caso del diagnóstico de infección por aeromona. Bueno, podemos utilizar el agar McConkey, es un agar bastante bueno, vamos a llamarle un agar universal para el caso de bacterias entéricas. Podemos utilizar el agar XLD. Se recomienda mucho el uso de agar sangre con ampicilina porque una de las características importantes que tiene Aeromona es que es beta-hemolítica. También crece muy bien en el agar cefaloidina y gasanobobiosina, y aquí hay que tener mucho en cuenta esto porque la forma en que crece Aeromona hidrófila en el agar SIM es semejante o prácticamente indistinguible a la forma en cómo crece Yersinia enterocolítica. ¿Alguien se acuerda cuáles son las características de desarrollo de de Yersinia enterocolítica en el agar de zinc? ¿Qué característica tenía en el agar de zinc? ¿Alguien se acuerda? A ver, Hiroshi. Hiroshi. Nadie. A ver, ¿quién por ahí se acuerda cómo se desarrolla Yersinia enterocolítica en el agar de zinc? ¿Qué característica tenía? Que tenía como que un centro rojo. Muy bien, parecido a ojo de buey, ¿no? El término Sí. que se utiliza, ojo de buey. Entonces crece exactamente igual. Entonces es muy interesante cómo le podemos hacer para diferenciar entre una yersinia y entre una aeromona. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos el agar de zinc, porque no podemos diferenciar a las colonias de yersinia de las colonias de aeromona. Se parecen, son exactamente igual. Hay un agar que se llama agar selectivo para aeromonas, que tiene ampicilina, tiene otros antibióticos, pero realmente es muy difícil de conseguir. Por lo tanto, si nosotros tenemos al alcance un XLD, un McConkey, pues con eso es más que suficiente para el cultivo de Aeromona hidrofila. Bien, las temperaturas de incubación es normalmente a 37, de 18 a 24 horas, crece bastante rápido, es una bacteria que nos puede crecer bajo condiciones aeróbicas, ya sea en el agar sangre, en el agar McConkey, en el agar XLD. A diferencia de utilizar los medios convencionales, se recomienda el uso de agar zinc y de agar ampicilina porque ahí podemos ver las características de ojo de buey y también las características beta-hemolíticas de estas bacterias que nos permiten de manera rápida ir ya estableciendo un diagnóstico presuntivo. Pero si no lo tenemos, no importa. Una de las pruebas muy importantes de las aeromonas es la producción de indol. Y esa producción de indol lo podemos observar ya sea tanto en el tubo de zinc como en el tubo de mio. Ya sabemos que esos medios son semisólidos que normalmente se inoculan por picadura. Se dejan incubar 18 a 24 horas y después se agregan unas 3 a 5 gotas de un reactivo, que puede ser reactivo de Ehrlich o también puede ser reactivo de Kovac. Y la producción de indol se evalúa por la formación de un anillo rojo en la superficie del medio. Realmente, para la producción de indol yo recomiendo mucho más el medio de zinc que el medio de mio, porque el medio de mio tiene un pequeño detalle. El medio de mio, no sé si se acuerdan, ¿qué es lo que vemos en un medio mio? ¿Qué pruebas bioquímicas vemos en el medio de mio? Motilidad, indol, Ajá. Y ornitina. ornitina, ¿no? Ok. ¿Cómo sabemos que la bacteria es móvil? Porque se ve pues como que un tipo de turbulencia precipitado, algo así, que se movió. Ok, que se vea a partir de la picadura, ¿no? Decimos que el medio se torna turbio. Bien. Sí. ¿Cómo ven? Ya la producción de indol es por la adición de reactivo de Ehrlich o reactivo de Kovac.
¿Y cómo sabemos que una bacteria está descarboxilando o no? Por el cambio de color a púrpura. Púrpura, pero si el medio es púrpura. Cuando tú inoculas el medio cuando tú vas a agarrar tu medio de mío es púrpura. ¿Cómo sé que es púrpura? ¿Cómo sé que cambió a púrpura? ¿O cómo? Cambia a amarillo cuando es positivo. Amarillo cuando es positivo. De amarillo a púrpura, perdón. Pero ¿cómo sabes que se dio el amarillo y luego el púrpura? Hay que estarlo vigilando las 24 horas, ¿cómo? Es que debe ser completamente púrpura, porque puede ser que por sea mediamente como que la mitad, pero sea mera acción de la glucosa. O sea, tiene que ser púrpura, púrpura. ¿Estás segura? Apostamos los nachos. Sí, Ok. ¿Cómo me interpretarías un tubo de mío con un color como gris? Así como si fuera blanco nube. En el fondo del tubo. Y pregúntenle a los de los antiguos semestres y van a ver que algunos tendrán fotos de un tubo de mío con un fondo gris. O sea, no es, de hecho, así como color plomo. ¿Cómo lo interpreto? ¿Positivo, negativo, indeterminado? A ver, Hiroshi, para empezar, ¿anda Hiroshi por acá? ¿O solo se conectó y se fue a hacer otras cosas por ahí? Es que es tímido, profe. Pues aquí no hay para timidez, ni siquiera lo estoy mirando, solamente que comente. No, Hiroshi no es tímido, te lo puedo asegurar. A ver, ¿quién responde? ¿Cómo interpretamos un fondo de tubo así como gris, como color gris plomo? Positivo, negativo, si me están diciendo que tiene que ser púrpura, púrpura. ¿Cómo lo interpreto? ¿Como positivo, negativo? ¿Cuándo sé cuándo mi prueba es positiva? ¿Cuándo sé que mi prueba es negativa? ¿El Ah, fondo grisáceo no sería positivo para la descarboxilación de ornitina ¿por qué? por el cambio de pH? Pero ¿cómo me lo explicas? O sea, ¿cómo sé que hubo un cambio de pH? Porque cuando se descarboxila la ornitina se quedan con grupos aminos, ¿no? Sí, ¿y cuál es el indicador de pH en este medio? Es el púrpura de bromocresol. ¿Qué color tiene el púrpura de bromocresol cuando hay condiciones ácidas? Amarillo. Ok, muy bien. Y tiene color púrpura cuando es en condiciones básicas, ¿ok? Entonces, ¿cómo sé que es positivo? Acuérdense que la descarboxilación es un proceso que es de dos pasos. ¿Cuál es el primer paso de la descarboxilación? La eliminación del grupo carboxilo. Sí, pero eso ocurre después del primer paso. En el primer paso, ¿qué ocurre? ¿Qué hace la bacteria inicialmente? ¿Qué hace la bacteria en las primeras 8 a 12 horas? ¿Qué está haciendo en ese tiempo? Estaría fermentando la glucosa.
Muy bien, entonces en las primeras de 8 a 12 horas, mi fondo, ¿cómo va a estar? Amarillo, ¿no? Porque me está produciendo productos ácidos. Entonces es el primer paso. Todas las enterobacterias van a utilizar siempre la fuente de carbono más fácil de utilizar. En este caso son los carbohidratos. Y los carbohidratos, el más fácil, el más importante es la glucosa. Entonces, a las primeras horas me va a consumir toda la glucosa en medio. Va a generar un fondo ácido, pero ese fondo ácido para la bacteria es tóxico, la bacteria se muere. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Obviamente, reintentar revertir ese pH. ¿Y cómo lo va a revertir? Utilizando los aminoácidos, va a descarboxilar, ¿no? Entonces, condiciones ácidas en medio anaeróbico es ideal para descarboxilaciones. Entonces me descarboxila y a medida que va descarboxilando empieza a revertir el medio, ¿verdad? Debe de pasar del amarillo al púrpura, ¿ok? Por eso es que yo sé que mi bacteria está descarboxilando porque yo debo de ver mi tubo púrpura al siguiente día. Porque si no la descarboxila voy a ver el fondo amarillo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el fondo gris, dice su compañero que está descarboxilando. ¿Por qué está descarboxilando? Pues justamente como mencionó, profe, para revertir, bueno, para que las condiciones ácidas se reviertan y vuelva a ser básico el fondo. Exacto. Entonces, si me queda un color que es diferente al amarillo, yo lo tomo la prueba como positivo. Porque hay bacterias que descarboxilan lentamente. Entonces, es que me descarboxilan lentamente, entre 18 a 24 horas yo voy a ver mi tubo que no está completamente púrpura. Es un color parecido, pero no es púrpura. Pero como no es amarillo, pues yo lo tomo como que el proceso se está revirtiendo todavía. Okay, entonces es muy importante. Ahora, si en mi tubo de mío es de color púrpura y yo le agrego un reactivo ácido como el reactivo de Ehrlich, ¿qué creen que va a pasar con mi tubo de mío? Se va a neutralizar. ¿Y cómo crees que va a quedar? ¿Tú vivió? Ajá, todo el mío. Se vuelve a tornar amarillo justamente por la acidez, ¿no? Exactamente. Entonces, si yo agarro y me pongo a leer mi indol de primero, le agrego el reactivo de indol, se me olvida apuntar qué color estaba. Y mientras me pongo a revisar y a ver qué bacterias producen indol, por ahí de los 5 minutos mi tubo ya está todo amarillo. Ya no sé si descarboxiló o no. Por eso es que la prueba de indol, si vas a leerla en el tubo de mío, lo tienes que hacer de último, ya que hayas interpretado motilidad, ya que hayas interpretado descarboxilación. De último lees el indol. Ahora, si aplicaste el tubo de mío, el tubo de sim, yo recomiendo más que la lectura de la producción de indol se haga en el tubo de sim. Y además, por el color que tiene, que es un color así como pajizo, el anillo rojo se ve mucho mejor que en el tubo de mío. Entonces, son dos tubos que se pueden usar, sin embargo, la producción de indol, lo más recomendable es hacer la interpretación en el medio de sim. Bien, la citocromo oxidasa ya habíamos visto que es una prueba que se hace, por ejemplo, en las neiserias, se utiliza ya sea el reactivo de Magleo o el reactivo de Kovac. Lo podemos hacer ya sea en un papel filtro, lo podemos hacer directamente sobre las placas. El caso es de que la reacción de color, la interpretación, se usan los mismos criterios que para ¿cómo se llama? Las neiserias. Es una reacción rápida. O sea, nada de que le agrego reactivo y me voy a papalotear por allá. No, tengo que esperar que mi reacción dé entre los primeros 30 segundos, máximo un minuto. Después de ese tiempo ya no se debe interpretar la reacción. La forma más fácil que se hace nosotros en el laboratorio es que tomamos la colonia y la homogenizamos en un papel filtro, cualquiera. Y posteriormente le vamos a agregar una gota de un reactivo de tetrametil preparado al 1%. Le agregamos la gota y la reacción tiene que ser inmediata. Si la zona donde yo unté mi bacteria cambia a un violeta intenso al momento de entrar en contacto con el reactivo, yo digo que es una prueba oxidasa positiva. Entonces, las feromonas
son bacilos curvos gram negativos, oxidasa positivos y que producen indol. Ahora, este es el perfil bioquímico que yo esperaría de una aeromona. La aeromona, obviamente, es indol positivo, no produce ureasa. La producción de gas es muy variable. Eso no quiere decir que mi tubo va a estar inerte. Mi tubo siempre va a estar amarillo, pero no va a haber producción de gas. Pueden o no hidrolizar la esculina, pueden o no fermentar la sacarosa, dependiendo de la especie. Pueden o no descarboxilar la lisina, dependiendo de la especie. La mayoría de ellos son arginina hidrolasa, todas son arginina descarboxilasa, y dan positivo tanto la rojo de metilo como la Voges Proskauer. Bien. Hay un medio de cultivo que se llama agar bilis ingazán verde brillante, que es un medio que unos microbiólogos desarrollaron para el aislamiento de aeromonas. Y aquí se utiliza mucho porque contiene ilirgazán, también tiene las bilis, las sales biliares y el verde brillante, que son compuestos que van a inhibir gran cantidad de bacterias gram positivas y algunas gram negativas. El agar aeromonas, que es un agar muy específico desde el punto de vista de fermentación, utiliza la xilosa como un indicador de fermentación de xilosa, porque las aeromonas no fermentan la xilosa. Y como había comentado, podemos utilizar el agar citrato dextrosagar, el XLD, el MAC o el agar de zinc, pero de todos estos, el que mejor ha mostrado recuperación han sido el ZIM y el XLD. Bien, ¿se pueden utilizar otros medios de cultivo? Sí, se pueden utilizar los medios de cultivo que emplearíamos incluso para las salmonelas, como el XLD, el XLT4. Ahora, eso no quiere decir que el McConkey no me funcione bien, nada más que con el McConkey tenemos que tener mucho cuidado, porque el McConkey ya vimos que es un medio de baja selectividad. Y si estamos partiendo de que es una muestra que contiene mucha microbiota, tenemos que tener muy buena técnica de aislamiento para poder separar las bacterias que la veríamos en el agar de McConkey como lactosa negativas. Aquí está, el agar aeromonas. Vean, son colonias verdes porque no fermentan la lactosa ni la xilosa. Y otra característica que se ha reportado es que las aeromonas pueden llegar a crecer en el agar TCBS. Y digo pueden porque no todas las cepas de aeromona hidrófila pueden llegar a crecer en este agar. Ahora, debido a que fermenta la sacarosa, yo la vería en mi agar de TCBS como colonias amarillas, que es una característica, por ejemplo, de Vibrio cólera, que Vibrio cólera también crece en TCBS y fermenta la sacarosa. Entonces, si usamos TCBS, hay que tener en cuenta que las aeromonas son parecidas desde el punto de vista de fermentación a los vibriones. Y aquí está, como veríamos, una colonia de aeromona hidrófila presentando colonias beta hemolíticas. Entonces, son completamente beta hemolíticas. Aquí la veríamos en un agar de McConkey, colonias completamente transparentes, que son pequeñas, muy parecidas a las colonias de Shigella. Y en el agar sangre la veríamos colonias blancas, ligeramente cremosas, con un gran halo de beta hemólisis. Bien, ahora, hemos hablado que una de las pruebas clave de las aeromonas es tanto la oxidasa como la producción de idol. También le podemos hacer hidrólisis de esculina para llegar a nivel de género y especie. La mayoría de ellas van a fermentar la sacarosa. Ahora, otra prueba que se puede hacer es la famosa crecimiento en caldo nutritivo adicionado con cloruro de sodio. Y lo que se hace es algo bastante simple. Agarramos un caldo nutritivo porque la base del caldo nutritivo no contiene cloruro de sodio. Entonces vamos a hacer lo que se conoce como una curva de crecimiento en sal. Y vamos a agarrar un tubo de caldo nutritivo y lo vamos a preparar. Y de ese tubo le vamos a llamar caldo nutritivo al 0%. Luego vamos a preparar un caldo nutritivo al cual le vamos a agregar sal para hacer una concentración de 3 y otro para hacer una concentración de 6. Entonces, aeromona me debe crecer en el tubo que no contiene sal, me debe crecer en el tubo que contiene 3% de sal, pero ya no me debe crecer en el tubo que contiene 6% de sal.
¿Okay? El crecimiento en agar-TSBS es variable, así que no hay que tomarlo mucho en cuenta a la hora de interpretar los resultados. Para diferenciarlo, por ejemplo, de la que vamos a ver más adelante, que es la Plesiomonas shigeloides, Plesiomona es inositol positivo, en tanto que Aeromona es inositol negativo. Otra prueba importante es la prueba del collar de cuentas, y esta prueba se utiliza una gota de lo que es desoxicolato de sodio al 10% y se va a tomar una colonia sospechosa de Aeromona, y la vamos a mezclar en el desoxicolato. El desoxicolato, a esa concentración, lo que va a hacer es romper la pared celular de la bacteria, liberando el ADN que se va a polimerizar, formando como una especie de mucina. De tal manera que cuando yo levante mi asa de platino con la cual estoy homogeneizando la colonia, se debe formar un hilo. Un hilo que de repente va a hacer como que unas gotitas empiezan a rebalarse a través de ese hilo, formando lo que se conocen como el famoso collar de cuentas o el collar de perlas. Y esa es una prueba positiva para Aeromonas. Ahora, en el caso también de los vibriones dan positiva a la prueba del collar de cuentas, aunque se dice, algunos autores mencionan, que en el caso de Vibrión cólera, el collar de cuentas que se puede llegar a percibir es mucho más largo que el collar de cuentas que se percibe o se ve en el caso de Aeromona hidrófila. Bien, como ya vimos que me puede llegar a crecer en agar-TSBS produciendo colonias amarillas, para diferenciarlo de las especies de vibriones, pues obviamente hay que ir descartando uno por uno. Si nos damos cuenta, tanto Aeromona como Vibrios, ambos fermentan la sacarosa, ambos son oxidasa positivos, ninguno de ellos fermenta la lactosa, pero la primera diferencia es por la utilización del citrato. Vibrión cólera utiliza citrato, en tanto que Aeromona hidrófila no lo utiliza. Ambos descarboxilan la ornitina, la lisina, y a diferencia de Vibrión cólera descarboxila la ornitina, Aeromona hidrófila no. Ambos dan positivo en la reacción del collar de cuentas, ambos son positivos tanto para Voges-Proskauer como para indol. Ambos pueden ser beta-hemolíticos, y aquí va a depender mucho. En el caso de Vibrión cólera, cuando veamos Vibrión cólera, vamos a ver que no todos los vibriones pueden ser beta-hemolíticos, solamente un serotipo en particular es beta-hemolítico. Y aquí está, Aeromona hidrófila hidroliza la esculina, en tanto que Vibrión cólera no la hidroliza. Entonces, esta tablita es para diferenciar el Aeromona de Vibrión cólera cuando lo cultivamos a partir de agar-TSBS. Muy bien. La Plesiomonas shigeloides es una bacteria que fue descrita hace ya varios años, que tiene el término shigeloides, precisamente se le atribuye porque presenta una diarrea muy parecida a la diarrea producida por Shigella. Esta ya no pertenece ni a la familia Aeromonadaceae ni a la familia Vibrionaceae, sino que se reagrupó en la familia, temporalmente dicen que se le agrupó en la familia Enterobacteriaceae, porque genéticamente se parece mucho. Sin embargo, por el simple hecho de poseer citocromo oxidasa, pues tiene un lugar así como bastante todavía incierto, ¿no? Sigue siendo un bacilo gram negativo que es móvil por un solo flagelo polar, fermenta tanto la glucosa como el inositol. Y esta es una característica muy importante porque de todas las bacterias que producen diarrea, Plesiomona es la única que utiliza el inositol. Y al igual que Plesiomonas shigeloides puede crecer en sal desde 0 al 3%, aunque Aeromona hidrófila tiene un rango de temperatura un poquito más cerrado, en tanto que Plesiomonas tiene una temperatura de crecimiento bastante amplio, que va desde los 8 a los 55 grados centígrados, siendo la temperatura óptima para su desarrollo entre los 25 a los 30, de los 25 a los 35 grados centígrados. En algunos libros van a encontrar que hay cepas de de Plesiomonas que son beta-hemolíticos, en algunos autores van a decir que no, de tal manera que dependiendo del serotipo podemos encontrar entonces tanto cepas hemolíticas como cepas no hemolíticas. Lo normal, lo más común
es que las cepas de Plesiomonas no presentan ningún tipo de hémolisis. Ok, lo que yo les comentaba, ¿por qué fue regresado a las enterobacterias? De hecho, no se le incluyó directamente entre la familia Prote, porque la familia Prote tiene como característica la desaminación de fenilalanina. En el caso de Plesiomonas shigelloides no desamina la fenilalanina, por lo tanto, aunque se parece mucho a la familia Prote, hay ciertas características que no le permiten ser incluida de manera definitiva en la tribu Prote. Por eso es que se dejó separada con su propio género. El género Plesiomonas, con hasta ahorita el único especie reconocida es la especie shigelloides. Y aquí está. Esta es la clasificación nueva de novo que se obtuvo después de hacer un análisis de ribosomal 16S. Se le sigue perteneciendo al filum Protobacteria, a la clase Gamma Protobacteria, al orden Enterobacteriales, familia Enterobacteriaceae y su propio género, el género Plesiomonas, con shigelloides como la única especie. Es un bacilo corto, bastante redondeado, muy parecido en tamaño a lo que sería una shigella. Es un bacilo gram negativo, móvil por un solo flagelo polar. Y la característica distintiva es la producción de citocromo oxidasa, que es oxidasa positiva. Fermenta la glucosa, pero no la lactosa, produce beta-hemolis en agar sangre de carnero, aunque no todas las especies. Produce indol, sí. Descarboxila la ornitina, la lisina y la arginina. No produce DNAsa, a diferencia de Aeromona hidrófila, que sí la produce. Y es la fermentadora de inositol, que esta es una característica distintiva. De hecho, hay medios de cultivo que se han hecho específicamente para Plesiomona, donde se utiliza el inositol como factor de identificación. Bien, debido a que tiene un alto rango de crecimiento, la bacteria lo podemos encontrar tanto en alimentos, en aguas templadas, también en aguas cálidas. Es decir, que donde lo podemos llegar a encontrar, las fuentes pueden ser las podemos encontrar en diferentes épocas del año, tanto en climas fríos o en épocas frías, así como en épocas de mucho calor o aguas bastante térmicas, ¿no? Bastante calientes, podemos llegarlas a encontrar. Ahora, la fuente más importante por la cual los seres humanos se contaminan es a través nuevamente de la contaminación de alimentos, siendo los productos derivados o los productos de fuentes de agua dulce, como por ejemplo ostiones, ostras, camarones, etcétera, etcétera. Ahora, Plesiomonas shigelloides, lo más característico es que siempre va a producir una gastroenteritis de tipo inflamatorio, pero se ha demostrado la presencia de enterotoxinas termolábiles y termoresistentes, como el caso de las especies de Escherichia coli. ¿Okay? ¿Qué sabemos hasta ahorita? Teóricamente, Plesiomonas shigelloides, dentro de lo que es su isla de patogenicidad, presenta un gen bastante conservado, que es un gen que codifica para una proteína tipo Shiga-like. Ya habíamos hablado de la toxina Shiga-like. Esa toxina Shiga-like está tanto en Escherichia coli enteromorrágica o Escherichia coli STEC, como las especies de Shigella. Pues resulta que Plesiomonas shigelloides tiene una toxina tipo Shiga muy parecida, muy homóloga. De hecho, hay un serotipo en particular de Plesiomonas shigelloides, que es el serotipo O17, que reacciona de manera cruzada con los anticuerpos monoclonales que identifican al grupo de Shigella zonei. O sea que si yo agarro una Plesiomonas shigelloides y lo aglutino con el antisuero para Shigella zonei, me va a producir aglutinación. Entonces, se parece muchísimo también a las Shigellas. ¿Qué diferencia tenemos? Que esta bacteria es oxidasa positivo, es móvil, a diferencia de Shigella, que es inmóvil y que no produce citocromo oxidasa. Ahora, cuando la bacteria presenta en su isla de patogenicidad una toxina termoestable o termolábil, va a producir un cuadro diarreico que va a ser indistinguible
del cuadro diarreico producido por Escherichia coli, enterotoxigénica, Vibrio cólera y la propia Euromona hidrófila. Ahora, no todas las cepas de Pseudomonas shigelloides producen esta toxina. Son contadas o son muy raras, pero podemos encontrarnos con los casos en la cual la bacteria me va a producir una colitis inflamatoria con la producción de moco y sangre, o me puede producir una diarrea osmótica o secretora similar a la producida por Vibrio cólera. Obviamente puede haber fiebre cuando estamos hablando de una infección tipo inflamatoria, y cuando hablemos pérdida de líquido por una diarrea tipo secretora, pues va a haber deshidratación. Los casos de sepsis son raros, nuevamente ocurren ocasionados por bacterias que presentan citotoxinas, como es las toxinas producidas por el tipo Shigella. La aparición de los síntomas es bastante rápido, puede ser en algunas horas, a veces puede durar hasta unos 4 o 5 días después de haber estado expuesto a los alimentos contaminados. Otra de las características que tiene la infección por Shigella es que, pues, Shigella se requieren al menos 6 células para producir la enfermedad. En el caso de Plasmonas se requieren al menos 1 millón de células para poder producir enfermedad en el ser humano. Es decir, Shigella es mucho más virulenta que Plasmonas shigelloides desde el punto de vista de invasividad. Bien, aunque se ha diseñado el famoso agar inositol para aislamiento selectivo, diferencial más bien, de especies de Plasmonas, se puede seguir utilizando el agar McConkey, el agar XLD, el agar Entericobacter y el agar Salmonella Shigella, aunque se dice que puede llegar a inhibir algunas cepas de Plasmonas. Ahora, acuérdense que una de las características que tienen el agar Entericobacter y el agar Shilosa leucina desoxicolato es que son medios de cultivo de mediana selectividad. Por lo tanto, me van a inhibir la mayoría de la microbiota contenida en el intestino, cosa que en el agar McConkey resulta a veces un poquito más complicado por la gran cantidad de microbiota que existe, pero si nosotros tenemos una muy buena técnica de aislamiento, pues eso no debe ser mayor problema. ¿Cómo las vería en agar XLD, en agar McConkey, en agar Entericobacter? Las vería como colonias lactosa negativas. Bien, inicialmente las colonias de Plasmonas en agar McConkey son como colonias de bordes regulares con un centro elevado, como si fuera un huevo frito. Entonces así son las colonias de Plasmonas, son blancas, elevadas en el centro de hecho es cremoso, pero con bordes completamente irregulares. En agar sangre de carnero son completamente redondeadas, planas, elevadas, pero no presentan beta hemólisis, no presentan en algunas. Ya habíamos mencionado de que hay algunas cepas que son bastante raras que tienen características beta hemolíticas. Hay un medio de cultivo que me encontré por ahí que es el agar Salmonella Shigella de Tsukamoto, que en este caso lo que se hace es reemplazar la lactosa por el inositol, y esta modificación es precisamente para buscar las bacterias que son inositol positivas de las que son inositol negativas. Obviamente el mejor agar, el que todo el mundo te recomienda, es el famoso agar IBV, el agar inositol verde brillante sales biliares. Pero el problema es que este agar casi no se puede conseguir. De hecho, si ustedes revisan las marcas comerciales que se manejan en México, no lo contienen en su base de datos para venta. Ese medio de cultivo pues está muy bien diseñado, pero solamente lo podemos encontrar, por ejemplo, no sé si en Estados Unidos, pero en Europa es muy probable. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos utilizar algún otro medio de cultivo para aislamiento de especies de Plasmonas. Bien, ahora, esta es una tabla que hice para comparar a la Shigella con la Plasmona, con la Euromona, virus parahemolíticos y Vibrio cólera. Bien, la primera, vamos a utilizar
la pluma. Si nos damos cuenta, desde el punto de vista microscópico, los vibriones y las aeromonas tienen el aspecto curvo, en tanto que plesiomonas y shigella tienen son bacilos rectos, completamente rectos. La oxidasa va a ser positivo tanto para los vibriones como para la aeromona y la plesiomona, pero para el caso de shigella es negativo. Así que todo bacilo recto, gran positivo, que produzca una diarrea inflamatoria con producción de moco y sangre, que sea oxidasa positivo, es una plesiomona hasta no demostrar lo contrario. Bien, la beta-hemólisis, ya habíamos mencionado que en vibrio en cólera, dependiendo del serotipo, va a ser positivo o negativo, en vibrio paramolíticos va a ser negativo, y bueno, aquí le damos, normalmente es negativo, pero cuando veamos vibrio paramolíticos, vamos a ver que este vibrio también puede llegar a ser hemolítico. Aromona hidrófila es positivo y plesiomonas shigelloides vamos a tratarla como variable porque ya saben que no todas las cepas son beta-hemolíticas. ¿Cómo reaccionan en el tubo de Kia? En el tubo de Kia todas, absolutamente todas van a ser K sobre A. Pero ¿cómo reaccionan en el tubo de TCI? En el caso de vibrio en cólera tenemos un patrón A sobre A. ¿Por qué? Porque fermenta la sacarosa. En el caso de los paramolíticos es sacarosa negativo, por lo tanto va a seguir K sobre A. En el caso de aromona hidrófila va a ser A sobre A porque fermenta la sacarosa. En el caso de plesiomonas shigelloides va a ser K sobre A porque no me fermenta la sacarosa. Lo mismo para Shigella species. Gas de glucosa, aquí me puse gas de glucosa, solamente vibrio en cólera, Paramolíticos, plesiomonas y shigellas no producen gas de glucosa, también las aeromonas. Ninguna de ellas produce ácido sulfídrico. Aquí es negativo el citrato. Vamos a poner aquí, negativo, aquí se me fue las 4. La utilización de citrato solamente la da positivo el vibrio en cólera. Ornitina descarboxilasa. Tanto cólera como paramolíticos son positivos. Plesiomonas shigelloides y ornitina descarboxilasa positivo. Todas son móviles excepto Shigella. Producen indol todos excepto Shigella. La descarboxilación de lisina, todos lo dan positivo excepto Shigella. ¿Okay? Ahora, si nos vamos a la prueba de crecimiento o tolerancia al cloruro de sodio, aquí sí, en el caso de vibrio en cólera va a ser positivo hasta una concentración del 3%. Y aquí un dato bastante interesante. Vibrio en paramolíticos es un bacilo curvo gram negativo que es halofílico. Es decir, necesita de cloruro de sodio para crecer. Por lo tanto, vibrio en paramolítico no me crece al 0%, sí me crece al 3%, incluso hasta el 6%. En el caso de aeromonas solamente me va a crecer hasta el 3%, lo igual que plesiomonas, y en el caso de shigella, pues no me crece ni al 3% ni al 6%. Y aquí está. Otra prueba muy importante, la prueba de la adeniasa. Sirve para diferenciar aeromonas, que es positivo, de plesiomonas, que es negativo. Ahora, ¿puedo hacer todas estas pruebas en el laboratorio? Sí. Tengo entendido que van a hacer oxidasa, van a hacer, obviamente van a inocular Kia, TCI, van a inocular citrato, van a inocular MIO, LIA, urea. Lo único que no van a hacer es la curva de tolerancia, pero debemos hacer la reacción de Voges-Proskauer también con el caldo RMBP. Esta prueba con la curva de tolerancia en sal es la que la hacemos en análisis microbiológico, cuando vayamos a manejar tanto aeromonas como vibriones. ¿Okay? La prueba del collar de cuentas también la hacemos en el laboratorio de análisis microbiológico, lo mismo con la prueba de la adeniasa. Bien, nada más para recordar. ¿Cómo se comporta un fermentador de lactosa? En un tubo de Kia vamos a encontrar rojo el pico, un fermentador de lactosa, rojo el pico y amarillo el fondo. Cuando utilizamos pruebas de aglutinación, como por ejemplo en el caso de los antisueros, lo que debemos observar es esto, la formación de grumos, estos pequeños grumitos.
Se forman cuando estamos aglutinando las cepas sospechosas. ¿Por qué puse esto de último? Bueno, no me acuerdo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? Maestro, para la prueba de la oxidasa, he visto Ajá. que, por ejemplo, algunas empresas tienen discos de oxidasa. Entonces, Ok. esta comparación de no se usa ¿cómo se llama? El reactivo ya todo hecho. Sí, de hecho, el SDRY oxidasa TS es una almohadilla que contiene tetrametilparafenilen ¿cómo se llama? Ya evaporado. La ventaja de estos discos es que pues son discos que podemos utilizar rápidamente, nada más igual la misma recomendación, hay que hacer la lectura rápidamente, porque si esos discos los dejamos más de un minuto, el disco empieza a quedar azul, ¿de acuerdo? Empieza a quedar azul. Pero es igual de válido, ¿no? Nada más que nosotros utilizamos, bueno, creo que utilizamos ambos nosotros, tanto el disco como el, el líquido que se prepara ahí en el momento, se tiene que preparar en el momento y se tiene que usar rápidamente porque se oxida cuando lo hidratamos. De hecho, no debe pasar más de 5 minutos porque ya después de eso ya no sirve reactivo. Es el único problema con el reactivo de Kovac. En cambio, el de MacLeod es mucho más estable. Nada más que tarda mucho, media hora para poder interpretarlo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, vi que se menciona la hidrólisis de escualina. ¿En qué consiste esa prueba? Hidrólisis de esculina es un tubo que se llama agar-bilis esculina, que contiene esculetina. Entonces, perdón, contiene esculina. Entonces, si la bacteria tiene la enzima, para poder romper la esculina en esculetina, esa esculetina precipita, formando un compuesto negro coloreado. Entonces, y la bilis se agrega como agente inhibitorio. Entonces, todos los bacilos gram negativos que pueden crecer en el agar Maconkey pueden crecer en ese agar, en el agar bilis esculina. Entonces, lo que se hace es como un tubo parecido, por ejemplo, a un TCI o a un KIA, ¿no? Que es un tubo en pico de flauta, y lo que hacemos es inocular la colonia en el pico de flauta, estreándolo. Si a las 24 horas de incubación las colonias crecen negras, significa que hidrolizan la esculina, y lo tomamos como bilis porque me creció en el tubo, y esculina positivo porque me hidrolizó la esculina, precipitándola a un compuesto negro. Es una prueba bastante rápida, no tiene nada de complicación, no hay que agregarle reactivo, simplemente inoculamos y dejamos incubar. Y al siguiente día interpretamos tanto por el crecimiento como por la formación de un complejo negro. De hecho, las colonias quedan negras. ¿Qué, De profesor? hecho, Muchas gracias. esta prueba también la hacemos en el laboratorio de análisis microbiológico. Bien, siguiente, rápidamente, vamos a adelantar un poco. Los vibriones. Al igual que el género Aromonas, se definen como bacilos curvos, gram negativos, que estos se le encuentran más en mantos de agua salada, sobre todo en el mar, pero se pueden encontrar en esteros, también se pueden encontrar en fuentes de agua dulces como ríos, sobre todo en las zonas cercanas donde el mar y el río o las aguas dulces convergen.
A pesar de que tiene un solo flagelo polar, son bacterias que son altamente móviles, o sea, se mueven muchísimo, dando giros bastante violentos que dan la apariencia vistos de arriba como si fuera una coma, por eso es un bacilo en coma, pero cuando tú haces la tinción de Gram no ves una coma, sino lo que ves es esto, es lo que yo les decía, esa curvatura, vean. Esta es una micrografía electrónica, o sea, una foto. Realmente no son completamente rectos, no son completamente curveados, vean. Este incluso está así como si fuera una, no sé, como una S, ¿no? Pero no son completamente rectos. Entonces, estas características son muy comunes de los vibriones. Ahora, si lo vemos eso desde arriba, cuando se está moviendo por un solo flagelo polar, vamos a ver como si fuera una coma, un frijolito que está saltando. Esa es la característica, pero eso solamente lo vemos con la técnica de la gota pendiente. No forman esporas y también son tanto catalasa como oxidasa positivos. Y son, a pesar de que son bacilos gram negativos, no se le considera entéricos. El término entérico se refiere a todas aquellas bacterias que forman parte de la microbiota intestinal de mamíferos y que cuando pasan a un hospedero susceptible producen enfermedades infecciosas. En cambio, los vibrones, estos no viven dentro del intestino de los animales, o sea, no es su ambiente o su nicho normal, sino que estos organismos están restringidos a las fuentes de agua. Entonces, esa es la gran diferencia. Como ya les comentaba, la familia Vibrionaceae antiguamente estaba compuesto por 3 géneros, que era el género Aeromona, el género Vibrio y el género Plesiomona. Y dentro del género Vibrio, pues se tenían a 4 vibriones que han sido o son los más frecuentes aislados, o que eran los más frecuentes aislados en seres humanos: el Paramolíticus, el Aginolíticus, el Vulnificus y obviamente Vibrio cólera, pero esa clasificación ya cambió. La familia Vibrionaceae, su clasificación taxonómica pertenece al filo Protobacteria, a la clase Gamma Protobacteria, orden de los vibronales, familia Vibrionaceae, y dentro del género Vibrio hay más de 31 especies. Dentro de las especies más importantes que producen diarrea en seres humanos, tenemos a Vibrio cólera y a Vibrio parahemolíticus. ¿Qué especies patógenas podemos llegar a encontrar produciendo diarrea? Pues encontramos a cólera, con la enfermedad del cólera, Vibrio parahemolíticus, que puede producir 2 tipos de cuadro, un cuadro osmótico y un cuadro inflamatorio, dependiendo. Y a Vibrio vulnificus, que puede llegar a ocasionar diarrea, pero lo más común de Vibrio vulnificus es que lo vamos a encontrar produciendo infecciones en heridas. De hecho, Vibrio vulnificus está asociado a un cuadro grave conocido como ay, se me fue el término, fascitis necrotizante. ¿Alguien ha escuchado el término fascitis necrotizante? ¿Cómo? Fascitis necrotizante. ¿Pacifis? Necrotizante, sí. No. La fascitis necrotizante es un cuadro grave que normalmente se asocia a una herida localizada que posteriormente hay muerte del tejido adyacente. Esa enfermedad es tan grave que prácticamente, dependiendo de dónde esté la herida, puede producir pérdida del miembro o en el peor de los casos el paciente se muere. ¿Por qué? Pues es un cuadro tipo gangrenoide, con la diferencia de que no hay producción de gas y que no es ocasionado por un bacilo gram positivo anaerobio estricto, como el caso de los clostridios. Esta fascitis necrotizante en el 2014-2015 hubo un brote o varios casos en Luisiana, donde los pacientes desarrollaron una enfermedad grave, algunos de ellos murieron. Y le llamaron la bacteria carnívora. ¿Por qué? Pues obviamente todo el tejido se necrosa, se pierde y hay que amputar la pierna o el brazo, dependiendo. Ahora, la fascitis necrotizante no es exclusiva de Vibrio vulnificus. Hay otras bacterias como por ejemplo el propio Staphylococcus aureus produce fascitis necrotizante.
Y también el Staphylococcus pyogenes puede llegar a producir fascitis necrotizante. De hecho, cuando yo era estudiante, la primera vez que escuchamos antiguamente se le llamaba la bacteria come carne al piógenes, y de hecho decían el piógenes, y todo el mundo se asustaba, ¡ay, come carne! Pero no todos los piógenes producen fascitis necrotizante, entonces también los piógenes pues los podemos encontrar asociados a producir esta enfermedad. Bien, es anaerobio facultativo, catalasa oxidasa positivo, tiene como característica de que no fermenta la lactosa, pero sí la sacarosa, y lo podemos encontrar en los dos tipos de mantos acuíferos, tanto agua dulce como agua salada. Ahora, Virus cólera, además de su clasificación taxonómica, tiene una clasificación desde dos puntos de vista. Uno, desde el tipo de diarrea que produce, y segundo, desde el punto de vista serológico. Entonces decimos, pues, que virus cólera lo podemos encontrar como los serogrupos productores de toxina colérica. ¿A qué se refiere esto? Que no todos los vibriones, incluyendo la especie cólera, van a llegar a producir cólera. Para que yo diga que produce cólera, tiene a fuercitas que tener la toxina colérica, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Y por otro lado, tenemos a los serogrupos que no producen esa toxina colérica. Sin embargo, pueden producir diarrea a veces parecida al cólera, pero no presentan la toxina colérica. ¿Cuáles son esos serogrupos? El serogrupo no O1 y no O139. Esos serogrupos, a pesar de que no poseen toxina colérica, tampoco causan pandemias, como es el serotipo O1 o el serogrupo O1, que es pandémico. Se ha descrito, por ejemplo, diarreas producidas por estos serogrupos, que no son diarreas que abarquen una gran población. Estos serogrupos O1 y no O139 normalmente fueron descritos en la India, ya saben, en la India se encuentran cosas interesantes, ¿no? ¿Alguien me puede decir, desde el punto de vista microbiológico, cuáles son las aportaciones que ha hecho la India recientemente en los últimos 5 años? O vamos para allá, en los últimos 10 años. Además del hongo negro. Está asociado a resistencia bacteriana. Les doy un tip. A ver, Hiroshi. Creo que está dando antibióticos, ¿no? Exacto, está asociado a antibióticos. De hecho, en la India surgió un fenotipo conocido como el NDM, el famoso New Delhi metalobeta-lactamasa, asociado a un consumo excesivo de antibióticos. Entonces es y de hecho ese fenotipo es uno de los más perrones que existen ahorita actualmente dentro de las enterobacterias. Y surgió ¿cómo se llama? En Nueva Delhi por ahí del 2012, 2011, no recuerdo exactamente. Se esparció por el mundo debido a lo que se conoce como turismo médico. Bien, entonces, como podrán ver, el virus cólera inicialmente fue muy bien descrito, estos serotipos, en la India. Bien, ahora, dentro de los que producen toxinas, serogrupos asociados a toxina colérica, vamos a encontrarnos también los serogrupos O1 y también el serogrupo O139. Solamente que el O1 tiene dos biotipos. Esos biotipos se refieren al tipo de diarrea, más bien al tipo de cepa bacteriana que nosotros aislamos. Tenemos el biotipo, la cepa clásica, que es una cepa fermentadora sacarosa, pero que no es beta hemolítico. En cambio, el biotipo, el TOR,
es una cepa que fue aislada en una estación de de Egipto, conocido como la estación El Tor, que esa fue una de las primeras cepas que se asociaron a producción de beta hemólisis. Entonces, desde el punto de vista hemolítico, tenemos al clásico, que es no beta hemolítico, y al biotipo El Tor, que es beta hemolítico, dentro del serogrupo O1. Ahora, el serogrupo O1 tiene unos serotipos que fueron descritos en Japón, conocidos como el serotipo Gawa, el serotipo Inaba y el serotipo Ikohima. Y por otro lado tenemos el serogrupo O139, que se conoce como el serotipo Bengala Calcuta, que es un serotipo recientemente nuevo que produjo una pandemia bastante importante en lo que fue Asia. Ahora, ese serogrupo 1 clásico y el TOR han sido los mayores responsables de las pandemias a nivel mundial, y que se trasladaron desde la India y llegaron hasta América. De hecho, a México llegó en el año de 1991, si no mal recuerdo. Yo todavía era estudiante de preparatoria cuando ese serotipo llegó. Y de hecho, yo tuve en mis manos un video que se grabó en... A ver, ¿quién es Humán por aquí? Sé que hay alguien de Humán por aquí. Ese que me preguntó por Mardoqueo, ¿dónde anda? Bueno, se durmió el de Humán. Bien, resulta que en Humán hubo un brote bastante importante por esos años, cuando el serotipo O1, biotipo el TOR, de hecho fue específicamente del serotipo Ogawa-Inaba, perdón, fue Ogawa, perdón, sí, llegó a Oman procedente de Celestún. En Celestún se originó el primer foco, el primer brote, y luego los pacientes que fueron trasladados a Oman para ser tratados se salió de control. Hubieron tanto personal médico como personal de intendencia que se infectaron con el vibrio, obviamente hubo muertos, y por ahí tenía yo el video. Voy a ver si lo solicito, ¿no?, para algún día mostrárselos, de cómo está el video que grabó la Secretaría de Salud para reportar ese caso. Y un caso bastante terrible, ¿no? Entonces, como podrán ver, la pandemia nos alcanzó en 1991, 91. Llegó a nuestro querido Yucatán. Ahora, estos dos serogrupos, tanto el grupo Bengala Calcuta como el serogrupo O1, con sus diferentes serotipos y biotipos, han sido los que han sido el azote de la humanidad a lo largo de la historia. Ya descritas las enfermedades de 1920 y tanto, pero los primeros datos de epidemia ocurren desde 1960 y tantos. Años 60, años 70, hasta haber llegado a los años 80 y años 90. Hace algunos años, ya saben, los periódicos especialistas en generar amarillismo, se habló de que hubo un brote de virus cólera en Tecash. Y tú escuchas brote de virus cólera y dices, chingado, o sea, primero, así como microbiólogo, ¿no? O sea, ¿cómo llegó a Celestún? Obviamente llegó la cepa por el movimiento de las mareas de las corrientes marinas, y llega a Celestún, alguien entra en contacto con mariscos contaminados, se enferma, ese enfermo enferma a su casa, luego pues es un brote de diarrea que se está esparciendo, los traen a Humán, y en Humán pues pareciera como que nadie sabía qué onda, y empiezan a caer los soldados. Entonces es una enfermedad que se transmite rápidamente, es una diarrea que es muy sugestiva de que es cólera, y obviamente se transmite por la manipulación o sí, por decirlo así, por el consumo de algo contaminado con materia fecal que contiene a los vibriones. Entonces, como es una enfermedad que se transmite fácilmente por la manipulación, por la contaminación de alimentos, pues obviamente los brotes son bastantes de gran envergadura. Entonces, hablamos de muchísimas personas afectadas. Bien.
vamos a dejarles hasta aquí, muchachos. Ya continuamos el día jueves para terminar con vibriones y empezar lo que sería Escherichia coli. A ver, ese de Human le voy a encargar por ahí, si alguien recuerda quién es, dígale que me averigüe entre sus conocidos de ahí de Human, si alguien recuerda la triste historia del Yucatán, perdón, en Human, y que nos pueda narrar brevemente qué es lo que le contaron sus antepasados. Y a ver si consigo el video para que lo podamos ver. Bien, entonces, nos vemos el jueves, muchachos. Oiga, les voy a pedir, miren, hay un detallito. Yo tengo clase de laboratorio hasta ahorita, no nos han dicho nada, o sea, no nos han informado si se cancelan o no. De todos modos, yo estoy pensando que a lo mejor vamos a seguir con las prácticas de laboratorio. Ese día termino a las 3, pero por cuestiones ya ven que no sé si ya les avisaron de que ahorita estamos en el proceso de designación de director y las entrevistas con el rector comienzan el día jueves. Ahí me toca el jueves a las 4:10, así que les voy a pedir, si no sean malitos, si me esperan a las 5 por cualquier cosa. No sé si pueden ese día a las 5. ¿Qué día? ¿Mañana? ¿Qué día? ¿Mañana? El jueves, el jueves. Creo que sí se puede, no sé si alguien tiene clase, creo que no. Bueno, Ya, entonces, Creo que sí se puede, profe. ok, entonces nos veríamos el jueves entonces a las 5, ¿no? Por favor. Si puedo antes, mucho antes les aviso. Bien, entonces nos vemos el jueves. Sale, chavos. Nos vemos el jueves. nos Gracias, vemos, profe. maestro. Hasta luego. Pero, profesor.